Ser alguien exitoso. Probablemente una de las cosas que más buscamos como ser humano es convertirnos en alguien exitoso. Pero, ¿cuál es la definición de éxito como tal? Y si buscamos como literalmente la definición de éxito es conseguir algún rol, algún trabajo, es esa recompensa final, ganar cierta cantidad de dinero, llegar como a un punto que en teoría nos va a generar cierta satisfacción y nos va a completar de alguna manera y nos va a dar esa sensación de que estamos siendo exitosos y que conseguimos el éxito como tal. ¿Por qué lo perseguimos? Porque probablemente necesitamos algo que le dé sentido a nuestra vida y al hecho de vivir como tal. Y si pensamos a futuro, como el sentido de la vida como tal, tiene que ver con el éxito y con esto que está probablemente desde el inicio de la sociedad, de llegar a este punto de realización, quizás. Llegar a cierto cargo, cierto rol, liderar, cierto, dentro de una empresa grande o corporativa, o tener un equipo, o conseguir ciertas metas en la vida, como tener una casa, o tener un auto, construir una familia, que son cosas que ligamos de alguna manera como a este hito del éxito. Y creo que está bien perseguirlo y moverse de alguna manera por algo, aunque también creo que tendemos a confundir el éxito con propósito, que son cosas distintas. El propósito es para qué nos movemos y el éxito vendría siendo más como quizás un por qué nos movemos. No creo que el éxito sea algo por lo o un motor real. Creo que hay algo mucho más profundo que a veces quizás nos cuesta entender y es más fácil poner en algo concreto, como este auto, esta casa, esta familia, este cargo, esta cantidad de dinero que no sabemos cuánto es y que va a ser relativa dependiendo de lo que busque cada persona. Creo que la frustración que nos genera no conseguirlo es, entre comillas, un poco más fácil de llegar porque de alguna manera vamos a seguir trabajando por llegar a ese punto. No hemos llegado. Y por lo tanto, hay algo que nos impulsa a decir, ok, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo algo que me haga llegar a ese punto de, de ser exitoso, de convertirme en alguien exitoso. Creo que la frustración más difícil de llevar es cuando llegas a ese punto que te propones y te das cuenta que no te genera esa como sensación de estar completo o de que lo lograste, sino que te hace preguntarte como qué es lo siguiente. Y ahí es donde creo que se genera una de las crisis que tenemos las personas y una crisis que también he tenido varias veces y es esta como pérdida del sentido, como de qué es lo que buscamos. Y creo que este mismo podcast de alguna manera es el resultado de esa búsqueda constante de qué es lo que tengo para aportar o para entregar como en este punto. Y creo que está bien tener esa crisis. Creo que necesitamos de alguna manera pasar como seres humanos por distintas crisis que nos generen aprendizaje y nos den una nueva perspectiva de las cosas, de la vida, etcétera. Y quizás empezar a ver un poco más el éxito como una consecuencia de algo más que estamos haciendo y que realmente nos genera un sentido de propósito y realmente nos motiva en la vida. Si el trabajo que tenemos nos llena completamente, el rol que tenemos, lo que hacemos, un hobby que tengamos o un deporte o, no sé, participar en una fundación, lo que sea, crear un podcast o nos llena, creo que ahí es donde está la clave. Creo que al final es esa capacidad que vamos teniendo de sentir alegría, felicidad y plenitud de lo que hacemos en el día a día y como consecuencia eso va a traer el éxito en esta figura de hitos quizás que vamos a conseguir. Porque es muy distinto trabajar en algo que te hace todo el sentido, que te mueve por dentro, a trabajar en algo que no te motiva, que no te mueve, que no te genera esa sensación de alegría y de querer levantarte día a día y avanzar y crecer. Y lamentablemente estamos en una y vivimos en una sociedad en donde no todas las personas tienen la oportunidad de trabajar en algo que les haga ese nivel de sentido y que los haga felices, eh,
en el día a día y por lo tanto como consecuencia sientan como esta sensación de éxito. Y creo que aquellos que hemos tenido la oportunidad de hacerlo tenemos que sentirnos tremendamente afortunados porque hay un montón de personas que luchan el día a día para poder encontrar y llegar a ese punto, llegar a ese trabajo soñado o tener su emprendimiento soñado o tener su negocio o lo que sea, mientras otros quizás ya hemos tenido la oportunidad de hacerlo, de trabajar en algo que nos apasiona o de hacer cosas que nos apasionan o que nos mueven o de construir cosas que nos apasionan y nos mueven. Creo que el éxito sí o sí es una consecuencia de algo más grande que tenemos que buscar. No creo tampoco tener la respuesta a, y este capítulo y esta conversación o este monólogo no busca plantear una verdad, busca simplemente poner un tema sobre la mesa y que es qué significa ser alguien exitoso. Creo que en este punto en mi vida he conseguido un montón de cosas muy positivas, en lo laboral, en lo personal también. No me siento una persona tremendamente exitosa. Creo que hay puntos en mi vida en los que he llegado a sentir mucha felicidad y mucha alegría por ciertos hitos y logros que he conseguido, pero vuelvo de alguna manera a esta sensación de sentido, de propósito, como el para qué estoy haciendo todo lo que hago. Y hay ocasiones en donde te pones una meta de éxito, llegar a un rol, llegar a, no sé, ganar cierta cantidad o desempeñarte en tal empresa o quizás llegar a tal empresa y es un poco como esta mezcla entre lo que es ser exitoso y el sueño que tenemos de conseguir algo, de comprarnos nuestra casa o construirnos nuestra casa. Pero cuando llegas a ese punto y te das cuenta de que no era eso, de que no te llena lo suficiente, se genera como esta frustración y esta como pérdida de sentido y esta incomodidad en la que empiezas a vivir dentro de toda la comodidad que tienes. No quiero que se malentienda. Es esa sensación de estar en una búsqueda constante de sentido, como de cuál es el paso siguiente. El tema es cuando llegas a un punto en donde ya ese ritmo baja y tienes la sensación de que tienes que seguir al mismo ritmo, de buscar éxito, de cuál es la siguiente meta o objetivo que tengo que ponerme para ser exitoso. Y ahí es donde empieza como la incomodidad, porque no estás funcionando al ritmo al que estabas acostumbrado. Y creo que ahí es donde tenemos que normalizar esa búsqueda de sentido, que quizás va a tomar meses, años, entender qué es lo que realmente buscamos y qué es lo que realmente nos mueve y cuál es nuestro propósito en la vida y lo que realmente nos hace sentido. Creo que como seres humanos también tenemos la capacidad de darnos cuenta cuando lo encontramos. Y creo que también en muchas partes de nuestra vida vamos a encontrar cosas y momentos en que sí tengamos esa sensación de estar trabajando o haciendo algo con mucho sentido, con mucho propósito. Pero creo que también son periodos y vamos a encontrar distintas cosas en distintos roles de nuestras vidas también, como amigos, como hermanos, eh, como padres, como hijos, etcétera. Creo que es una constante de cambio. Y creo que seguir en esa búsqueda no es malo. De hecho, tiene todo el sentido. Creo que pasa mucho más por aprender a vivir en esa incomodidad de no encontrarla, de no tener claro en este momento cuál es el siguiente paso. Quizás hay un montón de gente escuchando esto, viendo esto, que ha tenido esta sensación. Y está bien sentirse incómodo. Vivir esa incomodidad de no tener claro cuál es el paso siguiente. Y ahí hay, creo que, dos opciones. O nos ponemos en piloto automático y avanzamos en la vida sin este sentido o este propósito o esta cosa más grande que nos hace como movernos y levantarnos y tener la sensación de que estamos avanzando y creciendo. E intentar hacer esta búsqueda, dándonos el tiempo que necesitemos para hacerlo. Leer libros, escuchar podcasts, tener conversaciones con la familia, con amigos, con compañeros de trabajo. Relacionarnos creo que es clave en ese proceso. Pero también tener nuestro espacio como de soledad, de reflexión, de escucharnos. Y a veces nos sentimos incómodos en ese espacio y tratamos de escapar de ese espacio y tenemos distintos mecanismos para escapar de esos espacios de soledad o de reflexión. Y lo digo porque el último tiempo me ha costado muchísimo entrar en ese espacio y mantenerme en ese espacio de reflexión. Y creo que este podcast también que estoy construyendo es ese espacio de reflexión más personal que busco compartir con ustedes, en donde yo todavía no tengo claro cuál es el siguiente paso y cuál es el sentido y cuál es como esta búsqueda de ser alguien exitoso. Porque tampoco sé si esa es la búsqueda final. No sé si quiero ser alguien exitoso en esa definición, como en hitos. Creo que la vida es de momentos y si somos capaces de extraer
la mayor alegría, aprendizaje, conocimiento de cada uno de esos pequeños momentos. Vamos construyendo algo en el tiempo que solo va a tener sentido cuando miramos hacia atrás y conectamos los puntos. Y de alguna manera Steve Jobs lo comentó en algún momento y es solo cuando miramos hacia atrás somos capaces de conectar los puntos y de construir algo nuevo hacia adelante. Y la verdad es que no tengo la respuesta todavía y probablemente no la voy a tener en mucho tiempo. Solo quería plantear esta sensación de que estar en esa incertidumbre y esa búsqueda no tiene nada de malo y es algo con lo que probablemente muchas personas están lidiando y está bien lidiar con ello. Creo que mientras tanto lo mejor que podemos hacer es disfrutar cada uno de los momentos que tenemos, tratar de hacer un cambio y decir, ok, no es el éxito lo que busco, es algo más que me genera felicidad, que me genera alegría, es un deporte, es un rol que estoy buscando, es algo que quiero hacer con mi vida, es crear un podcast, es escribir un libro, no tengo idea. Y no por el hecho de ser exitoso. Creo que el éxito va a ser una consecuencia de hacer algo y poner cariño y entrega en algo que nos apasiona, que amamos, que nos mueve lo suficiente como para dedicarle tiempo. Y creo que ahí es donde está la clave, en hacer algo que realmente nos mueva, dediquemos tiempo a algo y nos vamos a dar cuenta porque dedicar tiempo a ese algo no se siente como una obligación, no se siente como ir contra el tiempo, se siente como una inversión. Y no para conseguir el éxito, se siente como una inversión en uno, en tranquilidad, en crecimiento. Bueno, dejo planteado como todas estas preguntas, incertidumbres, esta poca claridad quizás. Sé que hay muchísimos podcasts y muchísimo que habla del éxito, de cómo conseguirlo, de cómo llegar a ser exitoso. Y hay un montón de libros también que hablan como de libertad financiera, de hacer lo que te apasiona. Y creo que está bien no tenerlo claro. Y eso es lo que quiero plantear de alguna manera con este capítulo. Está bien no tener claro qué es ser exitoso. Está bien tener claro, no tener claro si quieres ser alguien exitoso o no. Creo que es mucho más importante buscar aquello que nos mueve y que tengamos ganas de hacer apasionadamente. Y creo que haciendo eso como consecuencia vamos a llegar a la definición de cada uno de éxito. Y esa definición va a variar persona a persona. Y no hay nada allá afuera que nos pueda decir qué es en definitiva el éxito para cada uno, independiente de que haya una definición como tal, pero no va a aplicar a todos. Nos vemos en una siguiente oportunidad.